Romanos capítulo 6, versículo 16. Vamos a comenzar desde allí. Abróchese el cinturón porque hoy vamos a hablar cosas fuertes. Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para servirle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea en obediencia para justicia. El sometimiento es ¿qué? Voluntario. Recuerde que cuando hablamos de sometimiento, eso denota una acción, pero también me habla de mi libre albedrío. Yo me someto por voluntad. Entonces la Biblia dice que cuando uno se somete a alguien como esclavo, esa persona será quien gobierne mi vida, o eso a lo cual yo he decidido. Y hay gente que está atada, lleva una atadura de 5 años, de 10 años, de 15 años, de una semana, de 2 meses, una atadura al odio, al rencor y al resentimiento. Ayer vimos cómo las ataduras son voluntarias, ¿recuerda esto? Y las ataduras también se basan, las de que vienen de parte de Satanás, en mentiras. Satanás le gusta imposibilitar que la gente sea libre. A Satanás le gusta, el reino de las tinieblas es un reino ¿de qué? De esclavitud. Entonces Satanás quiere que tú seas esclavo a lo que sea. Esclavo a la ira, esclavo a la venganza, esclavo al rencor, esclavo a la falta de perdón, esclavo a la avaricia, esclavo a la mentira, esclavo a las adicciones. No importa qué tipo de esclavo seas, siempre y cuando seas un esclavo de su reino. Ahora, la noticia aquí está en que las ataduras tienen un ciclo. Recuerde que ayer lo hablamos. Las ataduras comienzan con un pensamiento que finalmente se vuelve una emoción. Esto ocurre en mi alma, en el alma hay intelecto, voluntad y emociones. Un pensamiento se vuelve una emoción, luego se vuelve una acción y finalmente se vuelve un hábito y el hábito se vuelve una atadura. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero un pensamiento, él coloca pensamientos, luego esos pensamientos se vuelven un sentimiento, luego ese sentimiento se vuelve una acción, luego esa acción que se repite se vuelve un hábito y un hábito se vuelve una atadura. ¿Dónde pecó David primero antes de acostarse con Betsabé? En su mente, en un pensamiento. ¿Dónde ocurren las mayores batallas del ser humano? En nuestra mente, en nuestros pensamientos. Él viene con basura todo el tiempo. Él todo el tiempo trae pensamientos sucios, pensamientos inapropiados, pensamientos negativos, pensamientos de calamidad, pensamientos de muerte, pensamientos de escasez. Es en la mente donde se libran las mayores batallas. Si mi mente no está cubierta correctamente, entonces eso pasa y ahora se convierte en una emoción. Se vuelve un deseo o se vuelve un sentimiento. Después de eso, si no hay un filtro allí que lo detenga, se va a volver ¿qué? Una acción. Y después de esa acción se va a volver un hábito y después de un hábito se va a volver una atadura. David manda a traer a esta mujer porque primero la codició, primero la deseó, primero tuvo sexo en su mente. Eso fue a donde David primero perdió, en su mente. Entonces recuerde, primero es un pensamiento, luego es una emoción, una sensación, un sentimiento, luego se vuelve un acto y finalmente ese acto que se repite se vuelve un hábito y finalmente eso se vuelve ¿qué? Una atadura. Ahora, haber ganado en la mente, listo, se asomó, vio a una mujer desnuda, culpa de él no era, culpa de ella menos, entonces ha tenido que decir allí, paremos esta cosa, esto no conviene, ella no es mi mujer, no tengo por qué andar mirando lo que no me conviene, y listo, dejarlo pasar, pero la mente siguió. Por eso la Biblia dice que Satanás nos ataca con dardos de fuego. ¿Qué son dardos de fuego según Efesios? Son pensamientos, son flechas que se lanzaban desde afuera del muro. Cuando la ciudad tenía un muro que lo protegía, entonces desde afuera se mandaban dardos de fuego, flechas incendiarias. Y si no se tenía una barrera de protección, eso caía adentro e incendiaba y causaba daño. Entonces cuando Satanás te envía dardos de fuego, pensamientos de calamidad, pensamientos de tragedia, pensamientos de muerte, pensamientos de venganza, yo debo levantar el escudo de la fe. Esa es la forma de contrarrestar esto e impedir que el pensamiento se vuelva una emoción, una acción, un hábito y un hábito una atadura. Ahora, ¿hasta dónde te vas a dejar llevar por el tema de la falta de perdón?
Y yo le voy a decir esto. La gente que no perdona en la Biblia, los que odian, los que aborrecen, en la Biblia son catalogados como homicidas. Seguramente si yo le digo a usted que usted es un homicida, usted se va a escandalizar y va a decir, ¿qué le pasa, pastor? Yo nunca he matado a nadie. Sí, gracias a Dios, no lo han matado de manera física, pero el que aborrece ha matado en su mente. Escúcheme. ¿Dónde primero adulteró David? En su mente. ¿Dónde primero se roba? En la mente. ¿Dónde primero se fornica? En la mente. La palabra de Dios dice, ¿de dónde salen los malos pensamientos? ¿Dónde vienen las guerras? De la mente. ¿Dónde comienza todo? En la mente. ¿Dónde se es un homicida? En la mente. Entonces una persona que no perdona es una persona que en su mente es un homicida. Ah, pero demuéstreme con la palabra. Ok, deme tiempo. Se lo voy a demostrar con la Biblia. Vamos primero a Mateo capítulo 6 para hacer un recuento de lo que es y no es perdonar. Mateo capítulo 6 versículo 14, quiero leer el 12, dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el Padre Nuestro el Señor nos enseña a perdonar, dice, perdona nuestras deudas. ¿Qué es un pecado, una ofensa? Es una deuda. Ya lo hemos visto en días anteriores. Hay gente que nos debía mucho. Sin embargo, cuando yo comparo con lo que Dios me ha perdonado, eso es poco. Recuerda la historia de aquel que debía 100 denarios a otro que le fue perdonado 10,000 talentos. Entonces, 10,000 talentos son 10 tractomulas llenas de plata, repletas. Era una suma que no se podía pagar. A ese hombre se le perdonan 10,000 talentos. El talento no es una moneda, es una medida. Y ese hombre que recibe semejante perdón no es capaz de perdonar a uno que le debe 100 denarios, como 3,600,000 pesos. No es capaz de perdonarlo. Al no perdonarlo, automáticamente le viene un castigo que entendimos que es entregar a los verdugos y que vaya a la cárcel hasta que me pague el último peso, es condenarse. Pero vamos a ratificar eso. Mateo 6:12 dice, y perdona nuestras deudas. ¿Qué tengo yo con Dios todos los días? Deudas, deudas y deudas y deudas y deudas. ¿Por qué? Porque el pecado es una deuda. Entonces dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Recuerde que la palabra también y tampoco son adverbios y se utilizan para hablar de algo bueno o algo malo y está condicionado a una acción. Ahora dice el versículo 14, está hablando el Señor Jesús y dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, porque si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco, está la palabra tampoco, vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces vamos a meternos en aguas profundas. Nosotros creemos, equivocadamente como cristianos, que los pecados más graves son el adulterio, el homicidio, ¿sí? Creemos que eso, no, ese hermano cayó. Siempre que usted escuche, ese hermano cayó, lo primero es adulteró. O ese hermano hizo algo muy grave, ¿no? O un homicidio. O sea, creemos que esos son pecados demasiado graves y son graves. Pero le hemos prestado tan poca atención al tema del odio, porque sí, seguramente sabemos que un adúltero que no se arrepiente no entrará al reino de los cielos. Y sabemos que un homicida que no se arrepiente no entrará al reino de los cielos. Pero pensamos equivocadamente que el odiar como cristiano me es permitido. Pensamos que sentir odio, aborrecer, sentir rabia contra alguien no es tan grave. No es tan gravoso como aquel que adulteró o como aquel que roba o como aquel que está haciendo algo incorrecto. Y mire, le voy a decir una cosa. Tener en el corazón odio, estar con una atadura de odio, te va a impedir, corto y anulo, entrar al reino de los cielos. No podrás entrar con odio. Al reino de los cielos no podrás entrar con odio. Escúchame. ¿Hasta dónde vas a llegar por una atadura de odio? ¿Hasta dónde? Hasta dónde esa persona no solo te daña tu pasado, no solo te daña tu presente, sino que daña tu eternidad. ¿Hasta dónde lo vas a permitir? Y te quiero decir que es una decisión que tú debes de tomar hoy y de renunciar a toda atadura, decir yo no voy a estar atado a nada ni a nadie.
como aquí estamos explicando el cómo hacerlo, usted puede hacer una oración allí donde está y hacerla conmigo y decir: Señor Jesús, yo hoy me desato de esa persona, desato mi corazón, desato mis emociones, desato mi alma, desato mis recuerdos de esa persona. Hoy le ordeno a mi alma que se desate de esa persona, y en el nombre de Jesús esa persona no me va a recordar y yo tampoco la voy a recordar. Sácame de su mente y sácala de mi mente. Señor, yo hoy decido soltar a esa persona y ser yo libre, y decido perdonar y recibir perdón. Hoy, Señor, te pido, Dios, que todo lo que me ate a mis enemigos en esta hora se rompa. Señor, rompe con eslabones y cadenas de odio, de amargura y de resentimiento que me impiden tener una vida mejor aquí en la tierra como cristiano, pero que también están arriesgando mi vida eterna, Señor. No permitas que por falta de perdón, por ataduras de odio, Señor, mi alma se pierda en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a ver qué dice Santiago para entrar en materia. Santiago capítulo 3. Entonces nosotros como cristianos nos hemos creído como jueces, y nosotros mismos como que calificamos qué es pecado y qué no es pecado, y qué es grave y qué no es grave. Y hay mucha gente por allí, sí, que no es borracha, y mucha gente que no le pega a su mujer, y mucha gente por ahí que no está adulterando, pero están llenos de odio. Están llenos de odio, están llenos de rabia, están llenos de resentimiento. Y quiero contarte qué dice la Biblia. Santiago capítulo 3, versículo 1. Voy a leer el 1, el 2, el 9 al 12. Versículo 3, capítulo 3, versículo 1 dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Aquí anima la Biblia. Recuerda que dimos una enseñanza de los falsos maestros. Hay buenos maestros y hay falsos maestros. Dice: no se hagan maestros. Si usted se hace maestro, mayor condenación. ¿Por qué? Porque el maestro aprende 2 veces. Yo aprendo 1 vez para mi vida y aprendo 2 para enseñar. O sea que hay una mayor condenación. Entre más conocimiento, más condenación. Ahora, al maestro se le pide más. Dice el versículo 2: porque todos ofendemos muchas veces. ¿Qué dice la Biblia? Todos ofendemos muchas veces. Pero después dice la Biblia: si alguno no ofende en palabra, este es varón ¿qué? Perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Ahora escúcheme este concepto. No se desconecte. No vaya a ponerse a chatear. No vaya a ponerse a mirar noticias. Escúcheme. Dice la Biblia: todos ofendemos en muchas ocasiones. Pero si alguno no ofende ¿con qué? En palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Escúcheme. El que es capaz de refrenar la lengua tiene dominio sobre todo su ser, sobre todo su cuerpo. Porque a la lengua se le compara con el timón de una gran nave, de un gran barco. Ahí Santiago el apóstol sigue diciendo que la lengua es como el pequeño timón de un barco que lo controla. La lengua es lo que controla mi vida. Escúcheme. Conozco cualquier cantidad de cristianos que aman a Dios, pero no prosperan, no avanzan, no surgen, en la vida no les pasa lo que Dios tiene diseñado para ellos, porque con este miembro tan pequeño que se jacta de grandes cosas, se están atando todo el tiempo. Recuerde que las ataduras vienen muchas veces por lo que dicen las palabras. Recuerde lo que leímos ayer. Por ejemplo, ayer leímos en Proverbios capítulo 5, versículo 22: prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las verdades de su pecado. Y también leímos ayer, recuérdelo, Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Entonces présteme mucha atención. Si usted no ofende a nadie con su boca, usted es un varón perfecto o una varona perfecta. La persona que es capaz de frenar su lengua ante el insulto,
La persona que es capaz de frenar su lengua ante la maldición, ante la murmuración, ante la crítica delante de Dios, es una persona perfecta. Significa no le falta nada. Porque si controla la lengua, controla lo que sea. Permítame leerle algunos versículos más. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y así dirigimos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, los barcos, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro ¿qué? Pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Y me fascina este ejemplo que utiliza el apóstol Santiago. Dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cuando vemos las montañas arder, eso comenzó con un pequeño fuego y comenzó un gran incendio. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas y destruye, aniquila, arruina, no solo la vida de otros, sino nuestra propia vida. Cuando tú no perdonas, maldices. Cuando a ti te preguntan, ¿y qué pasó con tu papá? No, ese señor ni me lo menciona, ese señor todo el daño que me hizo, eso fue un vago, yo no sé. Cuando usted comienza a maldecir, realmente te estás atando a tus palabras y estás haciéndote daño. ¿Qué pasó con tu ex marido? ¿Qué pasó con tu ex mujer? No, si te contara, y esa persona hizo, y esa... Mire, la lengua tiene una capacidad enorme de destrucción o enorme también de bendición. Dice el versículo, ahora el 9, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. ¿Qué hacemos con la lengua? Bendecimos a Dios. Entonces, mañana domingo adoramos a Dios con nuestra lengua, con nuestras palabras, pero de lunes a sábado maldecimos al presidente, maldecimos al alcalde, maldecimos a la policía, maldecimos a los agentes de tránsito, maldecimos a la cajera del supermercado, maldecimos al compañero del trabajo, maldecimos al jefe de la empresa, maldecimos nuestros hijos, maldecimos, y esto, escúcheme, no trae bendición. Entonces, si Satanás logra amargarte el alma, tu boca solo destilará amargura. El alma, si Satanás logra dañar tu alma provocará palabras de maldición. ¿Qué es maldecir? Es hablar mal, así como bendecir es hablar bien. Ahora, dice el versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca, dice Santiago, proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Qué procede de una misma boca? Bendición. ¿Y procede qué? Maldición. Y Santiago dice, esto no debe ser así. Pone un ejemplo muy claro. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, ¿a qué me llama el Señor? A ser coherente, escúcheme. ¿De dónde provienen mis palabras? De mi corazón. Las palabras que salen de mi boca me hablan de cómo está mi corazón. Entonces una persona con un corazón atado al odio, hablará odio. Una persona que está atada a la venganza, hablará venganza. Verá programas de venganza, documentales de venganza, películas de venganza, alimentará su deseo ¿de qué? De venganza. Va a creer que vengándose es como va a equilibrar la balanza. Y constantemente lo va a estar declarando con otros, mantiene resentidos con el sistema, mantiene resentidos con todo, con el transporte urbano, mantiene resentidos con la congregación donde asiste, su alma está amargada, su boca destila maldición. Ahora, dice el versículo final, dice, esto no puede ser así, esta no es la manera. Entonces, para poder declarar bendición, ¿de dónde provienen las palabras? De mi corazón. Yo tengo que ser libre de odio. Escúcheme, el odio no puede estar en ti. Creemos que esto es un pecado no tan grave, es demasiado grave. Y permítame contarle que te puede, corto y anulo, dejar por fuera del reino de los cielos. Acompáñeme ahí, seguido de Santiago está Primera de Juan. Esta primera epístola de Juan
en el capítulo 3, el versículo 8, nos va a mostrar una realidad cruda. Que mucha gente que está llena de odio, que se congrega, que lee la Biblia, que ayuna, pero por causa de su odio no van a entrar al reino de los cielos. Escuchen, no va a entrar una persona, se congregó sí, asistió sí, escuchó palabra también, diezmó seguramente, pero su alma estaba llena de odio y eso no le permitió entrar al reino de los cielos. Primera de Juan capítulo 3. Voy a leerlo desde el versículo 8 en adelante. Dice la palabra del Señor: el que practica el pecado es del diablo. Vamos despacio. El que practica. ¿Usted y yo pecamos? Claro. Pero usted y yo practicamos un pecado, es muy diferente. Yo estuve en estos días caminando, haciendo ejercicio. Pero yo puedo decir que yo practico un deporte, no, porque es la rutina diaria, el hábito, lo que me vuelve a mí un hombre que practica un deporte. Yo no puedo decir que voy a jugar una vez al año fútbol y yo practico el fútbol, o me meto a una piscina cada 6 meses y que practico natación. No, el que lo practica es recurrente. Entonces la Biblia dice que el que practica, no el que peca, sino el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fascinante versículo. Ahora escúcheme con mucha atención. Voy a ir despacio y vamos a ir con pinzas cogiendo esta palabra. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si alguien es nacido de Dios, usted murió al mundo y nació para Cristo, no practica el pecado. ¿Por qué razón? Porque la simiente o la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Escúcheme, esto va a bajar la asistencia a todas las iglesias cristianas. Nosotros los pastores somos contentos haciendo cuentas alegres. No, ¿y cuántos van a tu iglesia? 100, y en la tuya no, en la mía van 200, y en la tuya van 500, y en la tuya van 2000. Mira, escúcheme, qué triste realidad es esta. No por ir a la iglesia es de Dios. La Biblia me muestra una señal inequívoca de saber si tu esposo, si tu esposa, si tus hijos, si tú mismo o tú misma eres de Dios. Si practicas o no practicas el pecado. Eso es una señal inequívoca. Si yo practico el pecado como un hábito, ¿qué es un hábito? Primero un pensamiento, luego un sentimiento, luego una acción, y una acción que se repite es un hábito, y un hábito se vuelve una atadura. Entonces, si yo practico recurrentemente un pecado, yo no pertenezco al reino de los cielos. Porque dice la Biblia que la simiente, la semilla de Dios está en aquel que ha nacido nuevo, y dice, no puede pecar. Escúcheme, no puede pecar. ¿Cuándo uno descubre que uno no puede pecar? Le voy a contar cuándo. Cuando uno está carnal, te desconectaste de Dios, bajaste la oración, bajaste los brazos, comenzaste a permitirte cosas que no debías permitirte, y el diablo te trae la tentación y te dice, esto es lo que quería mi hijo, tenga, coma, sáciese, hágale. Y a pesar de esa desconexión de Dios, a pesar de sentirte que te has alejado de Dios, no puedes. No puedes. No puedes hacerlo. Yo como cristiano tuve una temporada antes de casarme con mi esposa que nos pasó una cosa terrible en una iglesia donde estábamos y yo dije, no, yo no sigo más siendo cristiano. Y sabe, el diablo no va a desaprovechar eso. Y recuerdo que el diablo quiso arrastrarme de nuevo. Y recuerdo, como si fuera ayer, que alguien me invitó a mí a un bar. Vamos a ir a un bar y vamos a charlar. Y cuando yo llegué a ese bar, era novio de mi esposa. Cuando yo llegué a ese bar, yo dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago yo en este lugar? Ya no se siente como antes. Ya no lo disfruto como antes. Ya la música mundana no me gusta. Ya el olor a trago no me gusta.
ya no me gusta este ambiente de noche, ¿qué hago aquí? Dice que el que ha nacido de Dios no puede pecar, aunque quisiera hacerlo. No puede, porque ya no tiene esa naturaleza. Un cerdo tiene una naturaleza creada por Dios, donde el cerdo instintivamente, el cerdo usted lo puede bañar, lo puede perfumar, le puede pintar las uñas, le puede poner un collar Gucci en el cuello, le puede hacer la profilaxis, limpiarle los dientes. Mejor dicho, el cerdo más impecable del mundo, ve lodo, se tira en el lodo. Pero cuando Dios cambia mi naturaleza y yo ya no soy el de antes, aunque yo vea un charco de lodo, yo digo, perdón, ya no soy el cerdo de antes. Ya no quiero hacer eso. Entonces dice la Biblia que el que es de Dios no practica, no dice que no peca, no practica el pecado y no puede pecar. O sea, no puede sostener un pecado por tiempo porque ya es de Dios. Ahora, dice la palabra del Señor así. No puede pecar en el versículo 9, estoy leyendo 1 Juan 3:9, porque es nacido de Dios. Esto es una señal, mejor dicho, infalible. Si todavía, usted todavía le gusta el tema, si se está preparando para diciembre, entonces dice, menos mal la iglesia en casa, por ahí para el 16 de diciembre ya como que para, entonces yo ya me puedo hacer planes de irme a rumbear, de irme a tomar, estoy que mejor dicho bebo. Hermano, cuestiónese si naciste de nuevo. Si naciste de nuevo. Porque hay dos padres. Jesús les dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, si usted todavía miente recurrentemente, si usted todavía engaña recurrentemente, si usted todavía tiene sus guardados recurrentemente, si usted practica todavía el tema de las apuestas, si le gusta el tema del dinero fácil, y si todavía estás pensando en negocios ilícitos, y si todavía estás en vainas que no tienes que estar, cuestiónate. Yo no soy tu juez, cuestiónate. ¿Yo nací de nuevo? Ok. Y dice el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay dos tipos de hijos, los de Dios y los del diablo. Todo aquel que hace justicia, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Paremos un momento allí. Deberíamos de quedarnos toda la noche en este versículo. Viene hablando de dos padres, de dos simientes, viene hablando del pecado y la reacción de dos grupos de personas diferentes. Unos lo practican, otros dicen, Señor, ¿sabes qué? Aunque el diablo me lo ofrece, ya no quiero hacerlo. Ya no quiero hacerlo. Entonces, aquí dice la palabra, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué se van a manifestar los hijos de Dios y los hijos del diablo? En esto. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora escúcheme. Si yo no hago justicia y si yo no amo a mi prójimo, a mi hermano, la Biblia no me lo estoy inventando yo. La Biblia dice que yo no soy ¿de qué? De Dios. Yo puedo predicar, yo puedo adorar, yo puedo cantar, yo puedo tocar instrumentos. La Biblia me dice, en esto se manifiesta. ¿En qué los vamos a conocer? En que si esta persona no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Pero, dice el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el mensaje de la Biblia. Y aquí menciona uno que no quiso ser de Dios y que quiso ser del diablo. El primer homicida en la historia de la humanidad. Qué triste rótulo. Dice el versículo 12, no como Caín. Primero me dice que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, escúcheme. Dice, no como Caín, que era ¿de quién? Del maligno. Resulta que todos los seres humanos somos criaturas, somos creación de Dios, mas no todos somos hijos.
Los que son hijos son los que aceptan al Señor, aceptan, mas a los que le recibieron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Asimismo, como por voluntad yo decido ser hijo de Dios, por voluntad yo decido ser hijo del diablo. ¿Quién es un hijo del diablo? El que practica el pecado, el que hace las obras del diablo, el que nutre las tinieblas, es un hijo del diablo. Eso es un hijo del diablo. Y aquí dice que Caín no amó a su hermano, sino que Caín no fue agradable ante Dios, porque dice que sus obras eran ¿qué? Malas, y las de su hermano eran ¿qué? Justas. Significa que su hermano Abel sí era un hombre hijo de Dios, pero Caín no era un hijo de Dios, sino un hijo del diablo. Dice el versículo 12, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran ¿qué? Malas. Paremos un segundo ahí. ¿Cómo eran las obras de Caín? Malas. ¿Qué hacía Caín? Hacía lo malo. Pensaba cosas malas, seguramente decía cosas malas. Sus obras eran ¿qué? Malas. Por eso al momento de llegar a ofrecerle a Dios una ofrenda en el altar, a Dios no le gusta. Y si usted examina Génesis capítulo 4 dice, y no miró con agrado Dios a Caín y a su ofrenda. ¿Qué va por delante de mi ofrenda? Mi corazón. Hay gente mala diezmando y creen que por diezmar Dios dice, wow, te voy a bendecir. Error. Antes que mi ofrenda, Dios ve ¿qué? Mi corazón. Y dice que las obras, o sea, ¿qué hacía Caín? Cosas malas. Cosas malas. Caín era una persona de mal corazón. No amaba a su hermano. Lo aborrecía. Sigamos. Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis que el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Usted pasó de qué? De muerte a vida. En que, ¿cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. ¿Cómo yo sé que usted ya nació de nuevo? Cuando usted ama a su hermano. Nosotros pasamos de muerte a vida cuando demostramos con hechos que amamos a nuestro prójimo. Y después dice lo siguiente. Y dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 15. Y este es supremamente grave. Dice el 15. Todo aquel, ojalá lo esté leyendo conmigo, 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ok, ahora sí se complicó esto. Todo me viene hablando del amor, me viene hablando del que practica el pecado, me viene hablando de los hijos de Dios, me viene hablando de los hijos del diablo, me viene hablando que desde el principio se nos ha instado el principio de la humanidad que nos amemos unos a otros. Me habla que Caín no quiso amar, sino que Caín aborreció a su hermano. Y aquí me dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Sabe? Y luego completa el 15, dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué dice la Biblia? Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si yo aborrezco a alguien, yo no lo he matado físicamente, pero lo he matado en mi corazón. Lo he asesinado en mi corazón. Le he deseado el mal. Lo he muchas veces despedazado. Entonces, la Biblia dice, si tú no amas, aborreces. Si aborreces, no has nacido de nuevo. Si lo amas, has nacido de nuevo. Ahora, si lo aborreces, eres un homicida. Pero este mismo pasaje, en la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice esto. Todo el que odia a su hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. ¿Qué significa esto? Si yo odio a alguien, ¿cómo me ve Dios? Ay, es que no, sí, él no roba y él no adultera, pero odia. No, eso es como que no es tan grave. Mire, el único que nos ha escondido esta verdad es Satanás.
Cuando yo odio, yo delante de Dios, así como la Biblia dice que como pecado de adivinación es la idolatría, la obscenidad, la obstinación, la rebeldía, así mismo, o sea, el idólatra y el hechicero están iguales. Así mismo delante del Señor, cuando yo aborrezco a alguien, cuando yo odio a alguien, yo soy un homicida. Y este pasaje dice: todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Qué duro esto. O sea que si yo llego al último de mis días odiando, aborreciendo, y decido con mucha gente, digo, yo no lo voy a perdonar, ni en esta vida ni en la otra. ¡Wow! ¡Qué atadura! Hay gente que fue al lecho de muerte a pedirle perdón a un papá, a un tío, a una hija, y le dijeron, no te perdono. ¿Sabe qué estaba haciendo allí? Estaba colocándose la soga en el cuello de mi hermano y mi hermana para terminar desgraciando su eternidad. Ningún homicida. Ahora, aquí me está hablando de homicidas como del corazón. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en él. Qué fuerte. Ahora, dice el versículo 16: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿En qué consiste el amor? Jesús el Señor puso su vida por nosotros, ahora nosotros pongamos la vida por los demás. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, el que tiene cómo ayudar y no ayuda, no tiene el amor de Dios. El que aborrece no tiene el amor de Dios. El que odia es un asesino en su mente, y seguramente se está excluyendo de entrar al reino de los cielos. Voy a terminar por causa del tiempo aquí, pero podemos continuar otro día. Mateo 14:8 me habla hasta dónde el odio puede perjudicar a alguien. Había una mujer que se llamaba Herodías, era la esposa del rey Herodes, y ella, habían tres Herodes: Felipe, Arquelao y el tetrarca, y ella era la amante de uno de sus hermanos, y Juan el Bautista siempre le recriminó esto al rey y a ella. En Mateo capítulo 14 versículo 8, la hija de esta mujer llamada Salomé, él le hace una danza a su papá en el día de su cumpleaños, y esta danza lo cautiva tanto que él le dice: pídeme lo que quieras. Pero mire el detalle, dice el versículo 8. Ella, hablando de la muchacha, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ella, instruida, significa que el odio no solo te afecta a ti, sino que conozco cantidad de casos donde un papá le transmitió el odio a sus hijos por otro. ¿Esa muchacha tenía por qué odiar a Juan? No, pero la Biblia dice: instruida primero por su madre. Yo no estoy de acuerdo con el divorcio, pero peor aún que un divorcio es el manejo del divorcio. Y hay parejas que cogieron al niño en la mitad y lo pusieron en contra. Es que venga, le cuento, su papá me hizo esto. Un niño que no tiene esa capacidad, le dañan la inocencia, le dañan el amor por su papá, lo llenan de odio. El odio se transmite. Si tú odias a alguien hoy porque alguien como esta mujer insensata, necia, le transmitió el odio a su hija, rompe eso. Conozco familias donde se ha predicado el odio de año tras año, de décadas en décadas, de generaciones en generaciones. Odio, odio. Vivimos en una sociedad homicida. En esta sociedad, yo no sé cuánta gente está asesinando todos los días a Álvaro Uribe Vélez, al presidente Iván Duque, está asesinando a las FARC,
está asesinando a los jueces, está asesinando a los profesores, está asesinando a Gustavo Petro, está asesinando a Claudia López, está asesinando a Jorge Iván Ospina. Yo no sé, vivimos en una sociedad llena ¿de qué? De odio, de homicidas. Pero no es tan grave. Vivimos en una sociedad de cristianos que dicen, es que lo que me hizo ese pastor, es lo que me hizo esa iglesia, es lo que me hizo ese hermano, es lo que, hermano, escúcheme, no pongas en juego tu eternidad por nada. ¿Hasta dónde te vas a dejar llevar por una atadura? No solo te perjudicó tu pasado, te perjudica tu presente. ¿Vas a permitir que perjudique tu eternidad? Creo que eres muy inteligente como para permitir que eso ocurra. Génesis 37, 4 dice que los hermanos de José lo aborrecían sin causa. Dice, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. ¿Qué sentían por José? Odio. Lo odiaban. Ahora, ¿José se dejó llenar de ese odio? No, los perdonó. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo según lo que hemos venido enseñando y aprendiendo durante 2 semanas? Hermano, hermana, por favor, perdona. Yo te lo pido con todo mi corazón, perdona. Sé libre, sé feliz, sé salvo. No pierdas tu salvación. El que odia y aborrece es un homicida en su corazón y no tiene vida eterna. No tiene. Le voy a explicar por qué. Porque el homicidio no forma parte del reino de los cielos. En el reino de los cielos no habrá mentirosos, no habrán homicidios, no habrán adúlteros, no habrán hechiceros, no habrán idólatras. No forma parte de la gente que estará allá. No te lo pierdas. No pierdas la entrada por odiar. Paremos allí por causa del tiempo. Y quiero que usted esta noche, si me lo permite, ore conmigo y vamos a pedirle al Señor que esto se grabe en nuestro corazón. Podamos ser libres. Yo quiero ser libre. Yo no sé usted, pero yo quiero ser libre. Yo no quiero odiar a nadie. Una evidencia. ¿Sabe? Yo prefiero tener una iglesia con 100 personas que aman a Dios, que aman a su prójimo y que van al cielo, a tener una iglesia con 2,000, 5,000 o 50,000. Yo no digo que sea malo el número. Lo que yo digo es que hemos confundido qué es ser salvo y qué no. Una señal inequívoca es, ¿amas o aborreces? Eso te dirá muchas cosas. Pregúntatelo. ¿Amas o aborreces? Eso te mostrará si has nacido de nuevo o no, si estás en la luz o estás en las tinieblas, o si tu padre es el diablo o si tu padre es Dios. La buena noticia es que hoy puedes tomar una decisión radical y darle un giro a tu vida para bien. Padre amado, gracias. Gracias, Señor. Señor, amar a los que nos han hecho daño no es fácil. Sin embargo, tú lo pones como una señal para que nosotros mismos podamos descubrir si estamos en la luz o no. Si yo soy un cristiano que diezmo, que ofrendo, que canto, que me congrego, que leo la Biblia, pero todavía odio en mi corazón, Señor, ese odio es una señal más fuerte que mis actos, digámoslo, litúrgicos de mi fe, Señor. Señor, yo no veo la ofrenda de Caín como una mala ofrenda. No es que a ti te haya desagradado, seguramente la ofrenda que él ofreció fueron de vegetales. No seguramente te desagradaste en que de pronto hubiesen sido mangos y manzanas, o peras, o papayas, o frutas que existieron y que ya no existen. Eso no fue el punto. El punto que desagradó tu corazón es que el corazón de Caín era un corazón malo delante de ti. Sus obras eran malas.
y las obras malas descalificaron su ofrenda. Señor, yo creo que antes de diezmar, de ofrendar y de hacer todo este protocolo, primero tengo que nacer de nuevo, Señor. Y puede pasarme a mí en esta hora de la noche como a Nicodemo. Señor, Nicodemo era un maestro de la ley, sin embargo, aunque enseñaba la palabra a otros, no había nacido de nuevo. Puede, Señor, que yo lleve 10 años o 20 congregándome, pero puede, Señor, que yo no haya nacido de nuevo, ¿sabes? 2 señales inequívocas que me dice la palabra. Si yo todavía practico el pecado en mi vida, no he nacido de nuevo, porque el que ha nacido en Dios no puede pecar, no lo disfruta, no le complace, no le satisface. Pero si todavía yo tengo pecados que practico y es un hábito en mi vida y todavía me deleito, seguramente no he nacido de nuevo. Un cristiano que está atado a un vicio no ha nacido de nuevo. Un cristiano que es maldiciente, es vulgar, es ofensivo con sus palabras, no ha nacido de nuevo. El cristiano que se deleita consumiendo pornografía y recurrentemente lo practica y lo hace y constantemente su mente está en pensamientos sucios, no ha nacido de nuevo. Nosotros pecamos, sí, pero hay una gran diferencia entre pecar y practicar. Ahora, Señor, si yo estoy en esta orilla de practicar un pecado como el odio, yo odio constantemente, odio a mis papás, odio a mis hermanos, odio la vida que me tocó, odio a Dios, odio a la Biblia, odio a la sociedad, odio a los que maltratan los animales, odio a los que practican las injusticias, odio a los violadores, a los asesinos, odio a los políticos, odio al presidente, odio y practico el odio a diario. Tu palabra me muestra esta noche que en el fondo de mi corazón yo soy un homicida. Y hoy te quiero pedir perdón. Yo no quiero ser un homicida, porque los homicidas no entrarán en el reino de los cielos. Señor, yo no quiero odiar a nadie. Yo no quiero odiar a Duque, yo no quiero odiar a Uribe, yo no quiero odiar a la gente de las FARC, yo no quiero odiar, Señor, a los paramilitares. Yo no quiero odiar, Señor, al ladrón, al fletero, al sicario. Yo no quiero odiar, Señor, yo no quiero odiar al hermano falso en Cristo. Yo no quiero odiar al falso profeta, al apóstata. Yo no quiero odiar al brujo. En ninguna parte en la Biblia me autoriza a odiar al brujo, al hechicero. Yo no quiero odiar a nadie, yo no quiero odiar a mis padres, yo no quiero odiar a mis hermanos. Y en esta hora de la noche, Señor, yo quiero renunciar al odio. Tal vez una pareja a ti te hizo daño. Hoy renuncia al odio, desátalo, bendícelo, bendícela. Dile, Señor, yo renuncio a este sentimiento de odio, renuncio a pensamiento, renuncio a palabras. Si con mi boca, Señor, yo te bendigo a ti, pero maldigo a los hombres, esto va a cambiar a partir de hoy. De esta fuente solo saldrá agua dulce, Señor. De esta fuente solo saldrá alabanza. De esta fuente solo saldrá bendición. De esta fuente solo saldrá palabras de vida. De esta fuente solo declararé prosperidad, salud, bienestar. De esta fuente, Señor, te glorificará constantemente. Si yo he maldecido a otros, perdóname. Si yo he maldecido mi trabajo, si yo he maldecido mi nación, si yo he maldecido mi casa, mi barrio, si yo he maldecido mi familia, mi esposa, mis hijos, mi esposo, mis abuelos, si yo me he maldecido mi iglesia, si yo he maldecido mi vida, Señor, hoy me desato de eso.
Me desato en el nombre de Jesús. Yo tengo poder y autoridad delegado por ti, Señor, para atar y desatar. Y yo desato mi alma a todo recuerdo, a todo momento, a toda circunstancia. Señor, a todo pasado. Señor, yo desato mi ser interior en el nombre de Jesús, a todo recuerdo, a todo lo que me hicieron, a que jugaron conmigo, me generaron falsas expectativas, no me cumplieron, me estafaron, me robaron, me hirieron, me humillaron. Señor, yo lo dejo pasar de mi vida. Hoy renuncio para siempre. Y si yo he aborrecido a alguien, he odiado a alguien, Señor, hoy te pido que arranques eso de mi corazón y que coloques amor para con todo el mundo. Una señal inequívoca de ser un hijo de Dios es amarnos los unos a los otros. Caín no quiso amar a su hermanita. Caín le dijo, vamos al campo, y cuando lo tuvo en el campo, lo asesinó por segunda vez, porque ya lo había matado una vez o muchas veces en su mente. Ahora lo asesina, ahora en un hecho, pero él ya era un homicida. Hoy te pido perdón y yo lo reconozco. Durante muchos años yo, Gustavo Ordóñez, fui un homicida en mi mente. Muchas veces planeé, pensé y deseé el mal contra otros. Hoy, Señor, me arrepiento. Hoy, Señor, saco eso de mi mente y te pido, Señor, que me inundes con tu presencia en el nombre de Jesús. Y declaro que mi corazón ahora es un corazón sano, un corazón limpio, y un corazón lleno de amor. Comienzo un proceso de depuración, de limpieza para amar a aquellos que me han hecho daño. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.